Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir aquí. Es un día de estreno, ¿no? de este espacio, y para nosotros es un placer inmenso estar aquí. Lo concebimos casi como una sobremesa larga, como que se ha alargado la comida y vamos a seguir charlando. Yo creo que es lo más interesante. Y para mí es un honor increíble estar con Maite y con Javier. Voy a presentarlos, ya los conocéis, voy a presentarlos de una manera muy sucinta porque no se trata hoy de eso, sino de hablar de belleza y de diseño. Y bueno, es una suerte que estén aquí y yo os animaría, vamos a estar un ratito charlando sobre varios temas, pero yo os animaría a que cuando llegue el momento, y el momento es ya, porque somos mediterráneos y no hay momentos más que los que nosotros decidimos que sean, que interrumpáis, levantáis la mano y lo que es una charla se convierta en un debate, en un diálogo y enfrentemos maneras de pensar desde la educación y el respeto, porque de eso se trata y tenemos la suerte de poder hacerlo. Y bueno, voy a empezar con Maite Sebastià. Es un honor increíble. Ella es muy humilde, muy tímida y tampoco quiero sonrojarla, porque tampoco se lo va a ver porque lleva la mascarilla. No es posible entender el discurso de la moda en España sin la figura de Maite. Es imposible. Y hay otra parte que ella quiere entender menos o no termina de aceptar, pero yo se lo digo, y es que la Valencia que hoy estamos viviendo, gracias a vosotros, a la capital del diseño en parte, hace 10 años no era tan guay Valencia, y esto era un erial, y era complicado, y era difícil. Y yo siempre, cuando hablaba de Maite, antes de conocerla y desde la admiración, decía: Maite capitanea la Valencia que interesa, que hace años era muy pequeñita o estaba muy dispersa, y ella, con educación, con cultura, con su manera de entender el discurso, la moda desde la artesanía, fue de las primeras, yo creo, que entendió que la artesanía era importante en la moda. Ahora todos lo vendemos y nos ponemos la etiqueta, pero ella lo entendió de las primeras. Y ella se puso sin quererlo en su traslado a Vogue, a Madrid, y llevando detrás a gente con mucho talento de aquí. Y ella fue el cascarón de proa de muchos que pensamos, pues sí que tenemos talento aquí y sí que tenemos cosas que decir. Y es interesante lo que tenemos que decir. Así que gracias, Maite, por haberlo sido. Hoy la podemos leer en ese moda, en sus proyectos de consultoría, viaja entre Madrid y Valencia y muchos sitios, pero es un placer desde aquí. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Jesús. Menos mal que no se me notan los colores, ya te la devolveré. Y a mi izquierda tengo a Javier Cañada. Yo creo que muchos los conocéis, es el director del Instituto Tramontana. Mi relación con él es mucho más compleja y más larga, pero no viene al caso, es mi mejor amigo, pero no va de eso hoy. Pero para los que nos hemos dedicado al diseño y los que nos hemos levantado y hemos dedicado horas a abrir un Photoshop o un Illustrator o el programa que sea, las cosas que ha dicho Cañada son importantísimas, primero como consultor y como diseñador, y ahora como director de un instituto que forma profesionales, porque fue de las primeras voces en España, y yo no sé si más allá. No quiero pecar ni de provinciano ni tampoco de pasarme, pero fue de las primeras voces que a los diseñadores nos dijo: deja de pensar en tu PSD, deja de pensar en esto y piensa en la historia, piensa en cultura, piensa en discurso, piensa en Platón, piensa en Kandinsky, piensa en el catolicismo. Y los que empezamos a escucharle, yo he tenido la suerte de vivirlo en primera persona, pero sus alumnos y las personas que escuchamos sus discursos y sus vídeos, nos ha abierto los ojos completamente, y es un placer tenerte aquí. Ay, muchas gracias. Ahora dices todo esto, pero lo cierto es que me siento súper pequeñito porque en la media hora que llevo aquí he estado conociendo a premios nacionales de diseño, o saludándoles al menos, a gente que ha construido un discurso en torno a la ciudad maravilloso,
vengo de Madrid, donde nos sentimos muy pequeñitos viendo lo que está haciendo Valencia en diseño. Entonces, todo esto son expectativas que no voy a ser capaz de satisfacer. Entonces, en cualquier caso, muchas gracias. Bueno, es una buena partida. Entonces, hoy venimos a hablar de belleza y diseño. Javier Andrés, que está por aquí, que es un gran pensador también, decía belleza pese al diseño, que era, me ha chafado mi última pregunta. Y es verdad, los que nos dedicamos al diseño, o nos hemos dedicado al diseño, que siempre hemos pensado problema-solución, problema-solución, la belleza es casi como, belleza es adorno, es como algo, la belleza es un plugin, pues bien, pero bueno, ya llegaremos a eso. Y lo más interesante, yo creo, para empezar, es, y ser coherentes con lo que hemos comentado, todos tenemos una idea de la belleza, somos hijos, en este caso, del Mediterráneo, de nuestra cultura judio-cristiana, vivimos en este siglo. ¿De dónde parte nuestra idea de la belleza? Ya que Javier ha dado tanto la brasa con esto, ¿por qué lo que consideramos belleza lo consideramos belleza? ¿De dónde parte? Hay un montón de gente que ha teorizado sobre esto y la verdad con ideas muy sólidas, muy bien estructuradas, ¿no? Lo fácil sería hacer una retrospectiva hasta Platón y decir que Platón habló de los ideales y que esos ideales de pureza conceptual, ¿no? Que era el mito de la caverna, y aquí están los ideales, bla, bla, bla. Pero no voy a ir por ahí. A mí me gusta mucho, en realidad me entusiasma una forma de interpretar el mundo y el mundo de lo expresivo y de la belleza y demás, que planteó Eugeni Dors hace pues más o menos 100 años, ¿no? Él tiene un libro que se llama Lo Barroco, que es maravilloso, y en él establece una teoría muy chula que dice la historia del acercamiento a lo estético, por decirlo de alguna manera, ha sido un poco tremenda y nos hemos acercado de una forma un poco torpe. Dice, y pone un símil muy bonito, dice, cuando antes de que la Iglesia nos permitiese diseccionar cuerpos, nos fijábamos en los cuerpos de las personas, ¿no? La gente que estudiaba la anatomía y que estudiaba qué teníamos dentro, los seres humanos, y lo que hacíamos era que veíamos partes del cuerpo, porque no podíamos abrir el cuerpo en dos. Entonces veíamos que el cuerpo pues, se compone de piernas, se compone de torso, se compone de brazos, se compone de cabeza. En el momento en que nos permitieron abrir un cuerpo, diseccionarlo y ver qué había dentro, lo que vimos fueron sistemas. Vimos el sistema nervioso, vimos que había un sistema óseo, vimos que había un sistema circulatorio. Entonces no había piernas y brazos, sino que había un conjunto de venas que iban desde la parte más alta de la cabeza hasta el último dedo del pie. Que había un conjunto de huesos que iban desde un extremo hasta el otro extremo, ¿no? Y que había un conjunto de nervios que iban de un punto a otro. Y entonces dice, con esta teoría yo voy a reinterpretar la historia. Y reinterpretando la historia lo que veo es dos movimientos que han entrado en colisión. Desde la Grecia clásica. Él hace una interpretación muy occidental, ¿no? Muy nuestra de la historia. Y dice, han sido dos movimientos que se han estado peleando y chocando constantemente. Los que quieren ordenar el mundo, los que quieren darle orden, estructura, lógica y hacer que todo sea armónico, consistente, coherente, matemático y racional, y los que quieren que todo estalle por los aires y todo sea fiesta y disfrute y locura y sentimiento y elevación, por decirlo así, ¿no? Y dice, unos son los clásicos, que empiezan con Platón, que son los renacentistas, los neoclásicos, que son etcétera, etcétera. Y otros son lo que él llama los barrocos, que empiezan con el gótico, que es el primero de los movimientos estéticos que dice, vamos para arriba, a lo loco, ¿no? Vamos a buscar el camino hacia la emoción, elevándonos. Y que continúan con, en fin, con obviamente el barroco, con el romanticismo, con el Art Nouveau, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, esas dos fuerzas llevan siglos peleándose. Cada vez toman un nombre distinto. Pero es como una lucha entre, no dice el bien y el mal, pero una lucha antagónica que lleva siglos peleándose. Para mí es
Ulm y Cádiz, ¿no? Lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? La fuerza de la escuela de Ulm, del modernismo europeo, centroeuropeo, de Brown, de no sé qué, versus esa forma mediterránea de ver el mundo que busca más la expresión, busca más la comunicación, busca más el sentimiento. Entonces, ¿de dónde viene? Pues probablemente si hacemos una lectura nuestra de Grecia, de los ideales platónicos, ¿no? Que es el primer momento en el que se establece que la belleza es la verdad y es un cierto ideal de pureza, ¿no? La belleza es blanca, es pura, es geométrica, es perfecta. ¿Tiene forma esa belleza en la Grecia clásica? Absolutamente. Es la belleza del geómetra, ¿no? Es algebraica, es armónica. De hecho, hay un momento de la historia que a mí me flipa, que os pasará a muchos de vosotros también, que es el momento de los escolásticos, ¿no? Que es en la Edad Media un montón de religiosos que pueden estudiar a la Grecia clásica, que la estudian y la interpretan. Y entonces releen a Platón, releen a Aristóteles, releen a Sócrates y se dan y leen ciencia al mismo tiempo, o hacen ciencia en cierto modo, ¿no? Es el momento en que se empieza a desarrollar la astronomía, la física, etc. Y son religiosos, para poder expresar esa formulación científica la tienen que conectar con la religión y con el discurso de la Iglesia. Y lo hacen de la siguiente forma. Observamos en la naturaleza que hay una cierta lógica y unas ciertas normas de armonía, de matemática, de lógica, de simetrías, de patrones, de recurrencia. Entendemos que esas normas emanan de Dios, porque son perfectas, porque cuanto más las estudiamos, más perfectas son. Por lo tanto, si Dios es geometría, debemos seguir ese camino y debemos hacer que nuestra obra sea lo más perfecta en términos matemáticos, en términos de pureza formal, porque eso, y de armonía, etcétera, etcétera, nos acerca a Dios. Por lo tanto, seremos mejores cristianos si seguimos ese camino. Es un poco el camino que formula la escolástica, que es como la primera gran escuela de diseño. Que conecta con Grecia, ¿no? Que conecta con Grecia, sí, porque es la primera lectura de Grecia moderna, entre comillas, que hacemos. Sí. Con esto me voy a Maite, que es interesantísimo, y acaba de meter... Me encanta escucharte, la verdad. 2000 años me le pasa bomba. en un breve monólogo. Ya no tengo nada más que decir. Puedes abandonar la casa. Ya me voy. Lo interesante hoy, es súper interesante, lo digo para la ronda de preguntas, es que tenemos a dos personas súper conectadas con el presente y con la historia, pero Cañada trabaja diariamente en entender a los clásicos y Maite es una de las personas que mejor entiende el presente, yo creo. Y quizá yo estoy más cerca de ti porque nuestro trabajo nos obliga a estar pendientes de lo que pasa hoy y de lo que va a pasar mañana. Y yo me lo pregunto mucho y me interesa mucho tu opinión. ¿Ese concepto de que la belleza es armonía es válido hoy? A ver, yo creo que efectivamente la belleza, como decía Javier, yo creo en el concepto de belleza platónica, como la belleza como conocimiento. Para mí la belleza es conocimiento. Efectivamente la belleza, yo creo que al final el ser humano tiende a la armonía, ¿no? Cuando vemos a un niño pequeño que es un bebé que admira la simetría, ¿no? y sabe reconocer perfectamente un rostro que reconocemos bajo los epígrafes de la belleza clásica, ¿no? Entonces, claro, ahí realmente pues, nos paramos a pensar que probablemente el ser humano vaya buscando la armonía, ¿no? O tienda a la armonía. Y luego aparecen estas otras tendencias de la belleza quizá ahora más inclusiva, ¿no? Que estamos viviendo ahora, como la última portada, por ejemplo, de O España, y tantas otras portadas donde estamos viendo otras representaciones de bellezas, ¿no? No es la belleza clásica o la belleza que hemos vivido en la moda durante estas últimas décadas. Claro, entonces en ese momento surgen otras tendencias como no solo la belleza inclusiva, que son muchas cosas, sino, por ejemplo, la tendencia al feísmo, ¿no? Que no quiere decir que el feísmo sea todo lo contrario, que feo sea lo contrario a lo bello, no tiene por qué. O sea, podemos encontrar belleza en cosas feas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que justamente también ahí probablemente se encuentra un poco esa
tirantez, ¿no? En ese momento en el que nos estamos cuestionando, es como estar en una especie de precipicio, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y qué podemos ver, si podemos encontrar belleza en otras partes, ¿no? Donde no estamos acostumbrados a verlas, ¿no? A mí eso me parece un ejercicio muy interesante y de ahí surgen ese tipo de tendencias como el feísmo, que tampoco sabemos hasta qué punto pueden tener un recorrido, porque efectivamente el ser humano pues, al final tiende a la armonía, por suerte o desgracia, pero bueno, eso... Esto conecta un poco con lo que acaba de decir él de los dos grandes movimientos de Eugene... Bueno, no es tuyo, es de Eugene Dors. Sí, claro. Bueno, puedes decir que es mío, no pasa nada. Del clasicismo y el barroco, ¿no? Sí. Cómo se pelean el clasicismo como armonía y yo como dinosaurio, entre comillas, cuando ves una belleza armónica, no sé si me da rabia o no, o es una manera de decir, joder, no entiendo el presente, no sé si te pasará, que es la belleza armónica, da igual que sea una composición musical, o sea una mujer o un hombre, es como, esto es bello, y ya está. Y lo otro, el feísmo o la modernidad, es como, tengo que buscarlo. Claro, o sea, yo creo que hay que ir más allá. O sea, al final lo que es políticamente correcto, la belleza políticamente correcta, al final no nos hace reflexionar, ¿no? No nos hace pensar, como dicen los anglosajones, out of the box. Y eso, al final, bueno, pues es importante para llegar a otras partes, ¿no? O sea, eso, lo mismo pasa cuando la mayor parte de los descubrimientos han surgido a través de errores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que yo creo que siempre suma y además ahora mismo a mí me pasa y eso lo hablaba el otro día con el responsable de las campañas del grupo L'Oréal, que me estaba diciendo cómo habían cambiado los cánones de belleza en las modelos, ¿no? de sus campañas. No solo por el tema de la inclusión, que obviamente, ¿no? Sino que ahora pues buscamos quizá una belleza más real, que se aproxime más a un consumidor potencial, que conecte más, que esté más cercano, ¿no? Una comunicación muchísimo más cercana. Y bueno, pues yo creo que eso se ha notado muchísimo. Yo recuerdo cuando hace pues, unos 4 años, las portadas que hacíamos para Vogue España ahora serían impensables. Yeah. Yo recuerdo una portada que hicimos, que además lo titulábamos El nuevo erotismo, que era con todas las Victoria's Angels, imaginaros, ¿no? Ahora ya no existe, ¿no? ese desfile. Entonces, bueno, pues por suerte, yo ahora sí que lo digo y eso lo pienso de verdad, por suerte ese canon de belleza está ya un poco apolillado, ¿no? Y ahora, por suerte, estamos viendo la belleza en otras partes, ¿no? En otras representaciones, no solo en ese canon artificial en el que ¿No habéis sido un poco, no es culpa tuya, pero bueno, has formado parte de la rueda como yo, y esta pregunta no está, pero es un poco culpa nuestra? A ver, yo creo que al final las tendencias, todos somos víctimas de la tendencia, ¿no? Al final yo creo que la habilidad es saber captar lo positivo que te puede proporcionar esa tendencia y llevártela a tu terreno, ¿no? Yo no creo que haya... O sea, el barroco no tiene por qué ser siempre excesivo. O sea, a ver, puede haber aspectos del barroco que nos puedan interesar para en otros momentos, ¿no? Para otras disciplinas o para resultados que no lleguen a ser tan barrocos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Por tema tabú, pero interesantísimo, y estamos hablando del barroco, y es algo de lo que hablas mucho y que a mí me sigue sorprendiendo, es religión y belleza. ¿Cómo ha influido la religión en nuestra manera de entenderla? Mucho, ¿no? No sé si en nuestra forma de entenderla, pero sí en nuestra forma de proyectarla, ¿no? Y esto es una cosa que hemos hablado 20 millones de veces en una mesa, pero también frente a una pantalla, ¿no? O también en la manera en que hemos decidido para qué debe servir un altavoz inteligente, o en la manera que hemos decidido cómo debería comportarse un smartwatch o 1000 cosas más, ¿no? Y voy a hacer una conexión entre ese mundo clásico
No, vamos a no llamarlo mundo clásico, vamos a llamarlo esa pulsión por ordenar el mundo y darle sentido y darle lógica y hacer que las cosas encajen y no se muevan y no bailen, ¿no? Y lo religioso. Y esto es interesante, en tanto que cuando te pones a hurgar un poquito en la historia, te das cuenta de que justo hoy hablaba con alguna gente acerca de los jesuitas, ¿no? y de cómo los jesuitas habían sido la contrarreforma. Entonces, si volvemos un poquito más atrás, en el siglo XVI se produce un cisma brutal en el que una parte de Europa acusa a la otra parte de Europa de que vive en la ostentación, en el lujo, en el exceso. ¿Qué parte de Europa? ¿Qué parte de Europa? Lo digo porque esto es súper interesante y nos sitúa mucho en... Claro. Tú lo das por hecho, pero muchos no. Sí, perdonadme, sí, es cierto. Bueno, la reforma protestante rompe a Europa en dos partes, ¿no? Una parte que es, vamos a decir que del Danubio para arriba, ¿no? Para que nos entendamos, una serie de naciones, pueblos y demás, se rebela contra la parte de Europa más al sur porque la considera víctima o entregada a los vicios y los placeres del Vaticano y a todas las desviaciones que la Iglesia ha provocado, entre ellas un exceso de inclinación hacia el placer, para que nos entendamos, ¿no? Y en esas estamos. y ahí seguimos, ¿no? Entonces, lo interesantísimo de esta ruptura es que todo el centro-norte de Europa, a ver, ahí hay mil cosas que podríamos hablar, pero más socioeconómicas y demás, ¿no? De los intereses por detrás de todo eso, pero bueno, no viene al caso. El caso es que en ese ejercicio de decir vosotros sois unos viciosos, se replantean su propia imagen. Y entonces dicen, como vosotros sois unos viciosos, nosotros vamos a ser virtuosos. Y como somos virtuosos, y de ahí del protestantismo, el ala más dura, que es la del calvinismo, que es la de Suiza, que es la de... Entra en una dinámica de prohibir el teatro, de prohibir la música. Hablo de Italo Calvino, siglo XVII, ¿no? En Ginebra. Prohibir el placer, digamos, ¿no? Prohibir el placer. Más mundano, ¿no? Claro. Prohibir todo lo que parezca un poco pecado, ¿no? El catolicismo está a gusto con el pecado, porque dice, bueno, tú peca, pero luego te vienes, te confiesas y todo está bien, no pasa nada, te has arrepentido, venga, vete, márchate, estamos en paz. Estamos en paz, no ha pasado nada, ¿no? Todos somos humanos, etcétera. Pero el protestantismo entra en una dinámica muy chunga de destruir, perdonad es que es una cosa muy seria, ¿eh? De destruir las imágenes de las iglesias. A los protestantes que estén en la sala, no. Perdonad. Hay todo un movimiento en el siglo principios del XVII que se llama el Weltensturm, es que el nombre ya es la hostia, el Weltensturm, ¿no? Dan ganas de invadir Polonia. De quemar catedrales, de quemar imaginería, de quemar estatuas, de romper las caras de las estatuas, porque el protestantismo dice, habéis construido toda una estructura de representaciones, de relaciones complejas con Dios, cuando nosotros creemos que todo eso sobra. Que debemos volver a lo básico y a lo puro, que es tú, tu Biblia y Dios. Y entonces abominan de las catedrales, abominan del gótico, o sea, rechazan toda la estética que se ha construido hasta el momento y deciden que las siguientes iglesias van a ser cajas, casi cajas de zapatos blancas, ¿no? Van a ser templos de estudio evangélico donde no hay ninguna imaginería, no hay ninguna representación, no hay ninguna alegoría de nada, y tu relación con lo divino no tiene una interfaz de santos, igual que si fueran aplicaciones de un móvil, ¿no? De esta aplicación gestiona mis temas de trabajo, ¿no? Como si fuera un San Pancracio. Esta aplicación gestiona mi otro tema de... Entonces los santos jugaban un poco ese rol de... Total, en fin, me estoy yendo por las ramas. El caso es que el mundo protestante abomina del lujo, del... Bueno, del lujo, de la representación visual. Sí, de los placeres sensoriales, vamos a decir, ¿vale? Y ¿qué dice, ante esa ruptura, qué dice nuestro lado, qué dice el Mediterráneo, ¿no? ¿Qué dice Septentrión? Dice, ¿no quieres caldo? Toma 2 tazas. Y es la contrarreforma, ¿no? Entonces decidimos ser como mucho más extremos con todo. Y ahí nace el barroco.
Y ahí es cuando, sí, pues a tope de pasión, a tope de comunicación, sentimiento, los místicos, la cocina de Santa Teresa, todo es corazón a tope, ¿no? Lo que decíamos de El corazón manda, de San Juan de Dios, ¿no? De Granada, de Joao Cidade. El corazón manda por encima de todo, ¿no? Es un emblema que tienen en su casa, la casa de su familia en Granada. Entonces, se construye un discurso de dos estéticas también. Nuestra idea de la belleza, entonces, lo digo como hijos del catolicismo, aunque cada uno procese su... Sí. Tiene más que ver con el exceso, según este... ¿Más que ver, perdón? Con el barroco, según este esquema. Tiene mucho que ver con que en esa aproximación a lo puro, lo ordenado, lo que está bien hecho y demás, el mundo protestante se centra mucho en la actividad económica, ¿no? A Dios desde el capitalismo, a Dios desde la producción, desde el ahorro, desde el no gastar, desde el quedarte en casa, desde el reinvertir, porque gastar en caprichos está feo. Y desarrollan todo un mundo en el que algo estético está bien en tanto que favorece la producción económica y lo nuestro está bien en tanto que favorece el placer. Yeah. Y se rompen dos el mundo. Entonces, el ideal estético que marcó Apple en la conferencia de ayer, ¿no? De pureza, de limpieza, que lleva 20 años planteando y que es heredero de Brown y que es... Hostia, es que... Si lo piensas, la escuela de Ulm está a 50 kilómetros de la Ginebra de Juan Calvino, ¿no? Del que prohibió la música. Entonces, para mí hay una conexión salvaje. Que es no pecar, un poco. Que es, claro, sé puro. No caigas por el mal camino del adorno y del... ¿no? Ha habido una cosa, y ahora vamos a hablar del lujo, que me ha parecido muy interesante, porque ¿cómo se llama el diseñador este masculino que cambió la moda masculina, que nos hizo a todos... Edith Limen. Edith Limen, sí. Sí, Edith Limen, sí, fue el diseñador que hizo que Karl Lagerfeld adelgazara 50 kilos para poder meterse en sus vaqueros. Sí, que hubo de repente en la moda masculina, los que la seguimos un poco así más lejos o más cerca para ti como una profesión, todo era normal hasta que de repente un genio dice que los hombres tenemos que pesar 40 kilos y vestir de negro... Bueno, que realmente no trae nada nuevo. O sea, al final lo que hace es recuperar las referencias de los 70 del punk y convertirlas en pues una tendencia comercial y urbana, ¿no? Sí, pero hay mucho ascetismo, ¿no? Parece casi una moda muy protestante, muy japonesa, muy de mínimos. Sí, totalmente. O sea, ahí surgen muchas cosas, ¿no? O sea, al final yo creo que por un lado las referencias de este diseñador, que a mí me parece maravilloso, que es un diseñador que se centra en ropa, en colecciones masculinas, porque en la mujer quizá no tiene, es verdad que no tiene esa habilidad, ¿no? Yo creo que en este caso, en el caso de Edith Limen, ha sido un diseñador que siempre ha estado muy vinculado a la música. De hecho, realmente él se expresa mucho mejor en el ámbito de la fotografía musical, ¿no? de grupos, de bandas, de conciertos. Y bueno, pues él acaba por circunstancias, acaba diseñando y acaba redefiniendo efectivamente el armario desde otro lado, ¿no? Que es desde contemporáneo la música. O sea, el armario actual, mejor dicho, más que contemporáneo, el armario actual del masculino, sí. Que es, o sea, lo digo desde fuera y yo entiendo su aporte porque ha cambiado la historia de la moda masculina. Sí, totalmente. Desde su punk rock o desde donde sea, cambió todo y nos convirtió en maniquís aburridísimos a los... Claro, que es un poco... os estaba escuchando y me estaba acordando de... Hay una frase buenísima, que no sé si habréis visto el documental de Diana Vreeland. Diana Vreeland fue la primera editora de moda del mundo, ¿no? Y bueno, es un personaje que recomiendo que googleéis y investiguéis sobre ella porque realmente fue una de las mujeres que se inventó el oficio del periodismo de moda, ¿no? Y entonces ella decía siempre que demasiado buen gusto podía ser aburrido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es quizá lo que en algún momento le ha podido llegar a pasar a Edith Limen, ¿no? en las colecciones de mujer. Y por eso también, volviendo un poco a lo que estabas comentando tú, Javier, sobre el barroco, sobre el que estabais
uniendo el concepto de belleza con el concepto de barroco. Y al final, yo creo que en el exceso, o sea, digamos, la libertad que te genera el exceso, ¿no? Hace digamos, que puedas explorar nuevas vías o nuevas formas, ¿no? En el caso de Diana Vreeland, ella era una excesiva por naturaleza. De hecho, le echaron de Vogue porque la cantidad de presupuesto que se gastaba en todas esas editoriales que hacía maravillosas, esos viajes que se pasaban 20 días por ahí a tope, ¿no? A todo plan. Y bueno, yo creo que ella, por ejemplo, sí que fue una de las personas que definió, junto al conde de Montrose, que fue el conde de Montrose era el conde Nast, que fue el conde, el señor, que compró la cabecera Vogue y la transformó en lo que hoy conocemos como las revistas de lujo, ¿no? Femeninas de lujo, ¿no? Al final, lo que hoy conocemos como una revista de moda, o sea, todos esos contenidos o esa forma de entender el estilo de vida, fue todo, se forjó a principios del siglo XX gracias un poco al carácter del conde de Montrose, que era una persona hiperhedonista que vivía en Nueva York de principios del siglo XX y bueno, pues muy vinculado también al mundo de la inmobiliaria, y era un publicista, y realmente él fue el que sentó las bases de lo que conocemos hoy como la prensa de lujo, ¿no? Una de las temas que quería hablar contigo y que da rabia, pero que yo lo entiendo, y ahora quiero volver a esa idea de la belleza minimalista, me da la sensación de que el sector del lujo ha monopolizado o ha cogido la idea de belleza y ha dicho, esto es mío, o sea, esto me pertenece, como ha hecho con el mundo del gourmet. Y la industria del lujo Sí. ha dicho a la sociedad, es mi sensación, pues no sé si es un movimiento intelectual pensado o ha dicho, la belleza es nuestra. Yo creo que justamente viene a colación de lo que estábamos hablando. O sea, yo creo que esta figura del conde de Montrose Nast era una persona que era un hedonista, un tipo intelectual, muy vinculado a la escena artística de ese momento. Y realmente él es el primero que decide incorporar la fotografía, o sea, fotógrafos que no tenían nada que ver con la moda, son fotógrafos artísticos, incorporarlos a la revista e incorporar la fotografía en la moda. O sea, el concepto de editorial. Exactamente. El concepto editorial parte de la idea de este señor que compra una revista, que en ese momento era una revista semanal, que se llamaba Vogue, y él acaba convirtiéndola en mensual e incorporando la colaboración con artistas, con firmas, con escritores. O sea, esa parte que hoy vemos en las revistas más artística no existía antes. Antes las revistas no dejaban de ser pues una especie de pasatiempos, ¿no? Para las señoras que querían coser o que querían hacerse sus arreglos, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente a partir de ahí se sientan las bases de lo que es la cultura editorial del lujo, ¿no? Y de la moda. Y a partir de ahí, bueno, pues ya el resto es historia, ¿no? Todo lo que... Cuando estábamos preparando estos días, estábamos hablando y hay una cosa que me preocupó muchísimo cuando hablamos, porque y volvemos a lo que hemos dicho del Danubio para arriba y para abajo. Y estábamos en las charlas que estábamos teniendo y comentaba una compañera, es que hay países del norte, Malmo, que son bellos, son bonitos. Y yo pensé, con perdón, me cago en la puta. O sea, qué rabia me da a mí como ser humano barroco y hedonista. Tenemos el concepto de que el diseño nórdico es bello. O sea, me da la sensación de que asociamos, digo en nuestro día a día, la belleza al minimalismo, al menos en los últimos 10 años, a una ciudad
joder, es un coñazo, Malmo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Oporto no es bella? O sea, ¿eso no es belleza, aunque se esté cayendo a trozos? ¿O Cádiz no es bello? ¿O un sofá lleno de... ¿Qué coño pasa ahí? Perdón. ¿Qué hemos hecho mal para que consideremos... Preparando la charla. Ay. Con perdón. Sí. Que Malmo es bello. Oye, a lo mejor es bello, ¿no? ¿Quién? Sí, Yo claro. quiero entender esto porque es verdad que yo no sé si es una fase, o sea, todos hemos estado ahí, ¿eh? Todos hemos, o casi todos hemos tenido un momento de decir, ostras, los escandinavos, poca broma, ¿no? Pero yo no sé si es la edad o el vino, ¿no? Porque el Danubio también marca la diferencia entre el vino y la cerveza y otros espíritus, ¿no? Y es como Los una curas frontera salvaron cultural brutal. nuestros viñedos. Claro. Frente a los otomanos y los protestantes, ¿no? En fin, el caso es... es verdad que hay una aproximación y hasta podría ser muy de Santo Tomás, ¿no? De la belleza del minimalismo y de esa desnudez de la esencia y de ir a lo más puro, etcétera, etcétera, que el mundo escandinavo ha sabido plantear muy bien. El mundo escandinavo más ortodoxo, no el escandinavo que conoció a Japón a principios del siglo pasado, sino el escandinavo más ortodoxo, más artificial, más del mueble de plástico, más de ese minimalismo blanco, para que nos entendamos, ¿no? Que abraza lo sintético, de cosas que no huelen, que no saben, que no son sensoriales, que simplemente son visuales, ¿no? Es una formulación muy de la vista, ¿no? Me da placer a la vista, por lo tanto está bien. Pero no hablamos de qué tacto tiene. ¿no? Apple es muy escandinavo. Apple es profundamente escandinavo, ¿no? O profundamente centroeuropeo, ¿no? Apple reniega de los sentidos. Nada de Apple sabe, nada de Apple huele, nada de Apple tiene textura. Son elementos, es un placer visual, eminentemente visual, ¿verdad? Pero hay otras formas de verlo y vamos a... Obviamente estamos en el Mediterráneo más mediterráneo, pero vamos a alejarnos, ¿no? Por ejemplo, las filosofías orientales, en particular el mundo del wabi-sabi japonés y demás, miran a esas cosas y reniegan de ellas, porque dicen, estas cosas son inertes, a nosotros nos interesa, vemos belleza en aquello que muestra su vida, en aquello que muestra que está o naciendo o muriendo, o está en un proceso de vida que está en ese arco, de la vida a la muerte. Para que algo esté de la vida, en ese arco, es necesario que esté vivo, por lo tanto es necesario que sea de materiales orgánicos. Y por lo tanto, no solo eso, sino que además sea capaz de contártelo. Es decir, que envejezca, que se estropee, que se desgaste, que te cuente una historia en ese proceso, ¿no? Por lo tanto, vemos la belleza, o ven ellos la belleza, en aquello que te demuestra que está vivo y que está en un proceso de vida hacia la muerte. Aquellas cosas que son geometrías perfectas, que parece que nos las ha traído un extraterrestre y las ha volcado en la Tierra, ¿no? Como el meteorito como el monolito de 2001, ¿no? Que son cubos perfectos, rectángulos perfectos, blancos, sintéticos, de un material que no se sabe de dónde ha salido, ¿no? De algún derivado del petróleo. Eso no está vivo, eso está inerte, no está ni vivo ni muerto, es algo que no es de este planeta. Entonces, yo me pregunto, si me pongo en la piel de otras maneras de ver el mundo, que no necesariamente son esa manera, digo, ¿qué belleza hay en algo que está muerto, o que está inerte, o que es inerte, que no es parte de nuestra esencia como seres vivos del planeta, ¿no? Claro, yo creo que hay una cosa muy importante, y es que al final la belleza, o sea, no existiría si no existe también los ojos de la persona que lo está contemplando. O sea, que al final, esto que decías tú de Malmo, es que Malmo me parece aburrido, ¿no? O sea, al final es como, o sea, yo creo que en la mirada, la persona que está observando pone la poesía, ¿no? Al final pone la belleza en las cosas también, ¿no? Es capaz de ver eso que comentábamos antes de cómo somos capaces de localizar en las cosas feas la belleza también, ¿no? Entonces ahí al final es eso, o sea, es el ojo del observador. Yo tengo la sensación, y no es el tema hoy porque aquí nos matarían, pero que el diseño valenciano como concepto, que es como, ¿qué es el diseño valenciano? Está justo en ese balance, yo creo, mi sensación, de tener que situarse, digo el diseño actual como lo entendemos hoy, que es el diseño valenciano, ¿en qué imágenes lo representamos? Yo creo que los que amamos el diseño valenciano tenemos aquí figuras que podemos situarlos, pero hemos tenido ahí demasiada
presencia de la pureza escandinava, dando por culo con perdón, y nos ha impedido abrazar, es mi lectura un poco así a volapié, esa otra parte más rugosa, más mediterránea, más de Manuel Vicent, más de nuestra personalidad. Justo hoy hablábamos en la comida, uno de los mejores amigos de Cañada es Santos Cabana. Santos Cabana es la figura clave para entender... ¿cómo se llama? A Zetangana. Carlos Tangana. Sí. Es Little Carlos... Spain se llama la productora. Sí. Exacto. Little Spain, en Little Los Spain. Ángeles. Pues Carlos Tangana era un rapero súper interesante, o más o menos interesante, que hacía sus canciones de rap, y Santos, que ayer emitió un concierto que ha dirigido él, ha hecho la dirección de arte para la CBC, que se llama Tiny Desk, que os recomiendo a todos. Ha cogido esa figura y desde una mirada de una España barroca, sensitiva, sucia, tradicional, flamenca, y ahora los modernos están diciendo esto mola. No, perdona. O sea, no lo hace para bromear, que es para mí lo que hace maravilloso su trabajo. O sea, no es una mirada kitsch, o sea, no es una mirada desde el cinismo, es que le parece interesante todo ese ecosistema. Yo creo que Zetangana ha hecho una cosa que durante la pandemia ha llevado a muchas marcas también a reflexionar. O sea, muchas marcas, como no podían generar contenido nuevo, lo que han hecho ha sido buscar en sus archivos, es decir, ¿quiénes somos? ¿Qué es esto del lujo, ¿no? ¿Qué quiere decir Louis Vuitton? ¿Qué quiere decir Dior? ¿Qué quiere decir Hermès? ¿Qué quiere decir Chanel? ¿Qué hay detrás de este nombre, ¿no? Entonces, al final eso, o sea, el lujo no deja de ser ese conocimiento, ese savoir-faire que hay detrás de todos esos años, ¿no? de investigación, de diseño, de cultura, ¿no? También. Y entonces, yo creo que en este caso también Zetangana ha hecho como un ejercicio de decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo primero, ¿no? Yo soy el resultado de toda esta cultura musical. Sí, pero hay una valentía. Porque, absoluta, sí. Claro, sí, porque le da igual lo que piense la gente. Claro, lo ha hecho. Soy yo soy así. Este es el resultado de todas mis referencias. Y me da igual si a veces puedo parecer Estopa, o si a veces puedo parecer Antonio Carmona, o si a veces puedo parecer Sabina. Es que yo soy todo la mezcla. Eso. Exacto, soy la mezcla de todo esto, ¿no? Sí, pero curiosamente, porque eso me da la sensación, Javier lo puede contar más, pero viene de un ecosistema entre Los Ángeles y Cuba. Que sí. Están allí, Santos está en Los Ángeles haciendo un viaje a Cuba y desde allí reflexionan sobre España. O sea, Santos es un realizador audiovisual que está basado entre Cuba y Los Ángeles, ¿no? Y él formaba parte de Canadá, si no me equivoco, de la productora Canadá, ¿no? Él iba independiente, por su cuenta, sí. Por su cuenta. Entonces, en ese momento, en ese viaje, se conocen en Los Ángeles con Zetangana, ¿no? Y deciden montar esta productora que se llama Little Spain. Sí, el tema está, lo que me parece interesantísimo, y ahora seguimos con el resto, que lo que hace 10 años hace Estopa y no lo aceptamos como bello, claro, ahora sí. Y ahora es como hay un permiso para aceptar que esa iconografía popular de santos, no por santos por el nombre, de santos, de gitanos, de flamencos, de colores, de saturación, es como que tiene el permiso para ser aceptado como bello. Sí. Pero en la arquitectura y en el diseño pasa lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto? Yo recuerdo en Oporto, cuando fuimos a ver la Casa de la Música, el edificio de Rem Koolhaas, que es una maravilla, y las referencias que hay a la cultura, a la cerámica, por ejemplo, portuguesa, ¿no? O sea, la cantidad de referencias que hay representándolas desde la contemporaneidad, ¿no? O sea, sí, pero es distinto. Son alegorías desde lo moderno. Es decir, bueno, es una actitud muy paternalista. Es yo desde mi pedestal moderno de guay, por supuesto, digo, ¡ay, qué bonitas estas tonterías que tenéis vosotros antiguos, ¿no? De la cerámica. Es evidente, pero en el caso lo hablaba más en el tema de las referencias y de convertir en un lenguaje contemporáneo algo que esas referencias, ¿no? Sí. Y yo creo que
que en el caso de Zetangana, yo por lo menos lo veo claro, ¿no? Sí, para mí lo maravilloso de la síntesis que hace Santos Bacana, ¿no, Álvaro? De discurso, o sea, él está construyendo un discurso que no ha construido nadie acerca de una... O sea, está proponiendo una estética, está diciendo, esta es una estética que yo considero, y que considero que esta es la estética de España porque la he visto desde lejos, os he visto desde fuera, me he alejado y creo que esto es lo que lo sintetiza. Y en ese Tiny Desk, que además... Nos ha absuelto un poco. Nos ha dicho, absolutamente, Sí, absolutamente. Ha dicho, no somos tan... Claro, sí, nos ha absuelto. Qué palabra más bonita, sí. Además, fíjate, él iba a dar una clase en el Instituto Tramontana y la canceló porque tenía que dirigir ese Tiny Desk y la dio a la semana siguiente. Nos hemos confesado, digamos, ¿no? O Sí, sea, un poco. para utilizar la palabra que estabas diciendo tú antes, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Que como que si pecas vas, te confiesas y luego se te pasa, ¿no? Sí, pues sí, esto sí, es un sí. poco como que Zetangana nos ha confesado a todos, ¿no? Sí, El pecado pero de que nos guste estopa y ese tipo de absolutamente. Pero si os fijáis, si habéis visto ese vídeo del Tiny Desk, por oposición o por cambio respecto a otro tipo de lenguajes audiovisuales y demás, fijaos, intentad verlo. Yo os propongo que lo veáis desde un punto de vista sensorial, no de qué escucho, sino de qué sabores hay encima de la mesa, de qué temperaturas hay, ¿no? Hay una luz de atardecer súper mediterránea que no hay en ningún otro lugar que no sea nuestra latitud. Hay una sobremesa, ¿no? Hay una cosa que no pasa en prácticamente ninguna otra cultura del mundo, que es pegarte 3 horas después de comer sentados a la mesa en familia. Hay mucha gente alrededor de la mesa. Hay mucha gente alrededor de la mesa, hay una cierta falta de orden, o sea, hay una confluencia de elementos culturales mezclados con elementos estéticos y puestos ahí diciendo, somos esto, ¿no? Somos esto, que también puede tener elementos sonoros de mil sitios, pero somos esto, sensorialmente hablando. Entonces, para mí hay una síntesis magnífica de que una propuesta que en principio tendría que ser solo sonora y visual se convierte en sensorial. Y esa es la maravilla de nuestra posición y de nuestra cultura, digamos, ¿no? Que es mucho más sensorial. Que también tiene ese puntito asiático, si quieres, ¿no? De tener en cuenta cómo huelen las cosas, cómo saben. Nuestra cultura mediterránea, digamos. Sí, absolutamente, absolutamente. Y eso me parece magnífico. Siguiendo con esto, y ahora, porque tengo muchas ganas de hacerte una pregunta, ¿por qué asociamos la belleza a lo visual? ¿Qué pasa con un sonido? ¿Puede ser bello? ¿Un olor? O sea, ¿hay olores bellos? Porque cuando decimos que algo es bello, automáticamente tu constructo del mundo se va a una imagen, a un edificio, a una persona, a un coche, pero nunca a un olor. Sí, ¿a ti te pasa eso? A mí no. A mí no me pasa eso. No, yo ¿Te no. ves? ¿A ti te pasa eso? Tú eres muy sensible. No, es curioso, sí, ¿no? Para mí la belleza, vamos, un sonido, por supuesto. ¿Hay olores bellos? ¿Olores bellos? Ostras. Hombre, algunos más que otros sí, desde luego. Sobre todo hay olores no bellos. No, pero lo que te evoca, o sea, cualquier cosa que te evoque, es verdad que luego puede representarse una imagen, eso es cierto. Es decir, cualquier tipo de sensación luego se puede representar en una imagen, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que tú relacionas luego con la belleza. Por ejemplo, yo estaba en una reunión al aire libre y estaban en el nuevo restaurante Quique da Costa y estábamos en la reunión y de repente me dice la persona con la que estaba, me dice, aquí está, huele, ¿a qué huele? Y entonces digo, a brasas y a leña de paella valenciana. Estábamos en Madrid. Entonces, claro, en ese momento me ha parecido una belleza tremenda, obviamente porque a mí me estaba evocando, ¿no? O sea, cualquier... Ahí estás mezclando, y esto es súper interesante y muy católico, alegría y belleza. Eso sí. Que no tiene por qué. No tienen por qué, sí. Pero estás mezclando en tu recuerdo. Bueno, a mí la melancolía me parece preciosa y no es especialmente alegría, ¿no? No es sí, melancolía o tampoco recuerdo. Tristeza, ¿eh? Ostras, qué complicado, ¿no? La belleza es bella, esto lo decía Santo Tomás, ¿no? Decía, es bella porque el objeto tiene las cualidades que nos lo hacen percibir como bello, o lo que ha comentado Maite, es bella porque en el que observa hay algo programado que le hace verlo bello, porque le
cablea cosas, ¿no? O coge ese objeto y lo enchufa a un recuerdo, ¿no? Una evocación de leña o demás, ¿no? Alguien que venga de un entorno urbano, la leña le da igual, ¿no? Pero alguien que haya tenido un pasado pues rural o alguna referencia a sus abuelos o lo que sea, la leña le despierta cosas. Entonces, ¿cuánto de...? No tengo ninguna respuesta aquí, desde luego, pero es algo muy interesante. ¿Cuánto? Y además es un... este es un debate muy bonito. ¿Cuánto de bello hay en lo evocador? Y de ahí me lleva un salto a una cosa que a ti no te gusta nada. Tú dices Terrés, y te pregunto, tú reniegas de la nostalgia, ¿no? Y la nostalgia es una forma de conexión con bellezas del pasado, ¿no? Entonces, ¿la belleza requiere del pasado o no? ¿Sí? Bueno, yo creo que hay muchos... es difícil separar la belleza de las imágenes con las que has crecido. Sí. Entonces, para muchos la belleza es inevitable, está asociada a la Grecia clásica, a la armonía, a la proporción. Lo que pasa es que están Maite añadiendo un concepto muy interesante, y eso es muy mediterráneo y es precioso y tiene mucho que ver con el discurso valenciano, yo creo, por donde tenía que está asociando felicidad con belleza. Ya no tanto nostalgia, sino el recuerdo de un momento feliz. Okay. Entonces, yo creo que tenemos los momentos que hemos sido felices, que han sido auténticos, los grabamos de alguna manera. Puede ser un olor, puede ser una persona, una actriz, una Greta Garbo, Nicole Kidman, lo que sea, y que te ha proporcionado un momento de placidez sensorial y lo grabas. Pero incluso la tristeza, fíjate, me estaba acordando ahora hay una pieza de Bill Viola que me encanta, que es el rostro de una mujer que está llorando, ¿no? Entonces le caen las lágrimas y es la cámara lenta de esa expresión de ella, ¿no? Como está quejándose de ese dolor que tiene y está llorando. Eso me parece una belleza brutal, ¿no? Bellísimo. Claro, o sea, al final yo creo que estaba pensando, ¿siempre es alegría la belleza? No necesariamente. No tiene por qué. Lo que sí que vamos a volver y preguntad cuando queráis, que nosotros podemos estar aquí hasta las 3 de la mañana. Sí. Aquí. Sí. Yo creo que ahí lo que me cautivó de Zetangana es la belleza de su música, efectivamente. Y con Zetangana puedo estar horas y horas y horas oyendo el disco y me vado completamente. Y eso me pasa con muy poca gente y con muy pocos discos enteros, donde todas las canciones son capaces de evadirme. Y eso conecta muy bien con lo que estáis diciendo ahora, que la belleza no tiene que ser únicamente... O sea, no podemos conectar con la belleza únicamente por el pasado y por la nostalgia y por algo también. Yo creo que en un momento en el que aprecias la belleza, generas un momento de alegría interna que ya guardas para... O sea, y es presente. Es presente. Y a partir de ese momento ya siempre va a ser así. A mí eso me pasa, conecto muchísimo con la naturaleza desde que vivo en el campo. Tengo una casa que afortunadamente tiene muchísima vegetación y muchísimas flores. Pues yo nunca había apreciado tanto como ahora la belleza en la naturaleza. Salir cada mañana y encontrarme que hay una nueva flor que ha surgido, es como que ya ese día me voy a acordar todo el día de que he salido de mi casa y me he encontrado una flor. Pero yo creo que igual es un tipo de belleza, o sea, yo creo que hay tipos de belleza. Eso, lo que estás definiendo tú, yo creo que es un tipo de belleza sensorial, ¿no? Emocional, sensorial, pero yo creo que hay otros tipos de belleza que quizás son más intelectuales, efectivamente. O sea, que no se definen bajo los mismos parámetros, ¿no? Y ahora volvemos a la naturaleza, ¿por qué la belleza es femenina? Y para empezar es una palabra femenina. Pues mira, yo la verdad es que no tengo la respuesta, pero yo creo que bueno, pero ¿Cómo? no es que el idioma. No me he enterado. ¿Qué? Sí. Es que es en castellano. La bellea. Vale. Es verdad, sí. Pero, ¿y la bellea? La bellea nos diu la bellea? La bellea nos diu? No, pero es diu lo vell. A ver, sí que es verdad que la representación en el arte de la belleza normalmente ha sido femenina, eso es verdad, ¿no? No era así en Grecia. No era así en Roma. Es verdad que es de un tiempo a esta parte. De hecho, probablemente desde el romanticismo en adelante, ¿no? Sí. Pero ahora es predominante. Que era femenina porque la belleza podría ser, no sé, que es la mujer la que recoge la vida en su cuerpo y la belleza es vida, no lo sé, es una chorrada, pero es lo único que se me ocurriría, ¿no? Si tuviera que contestar esa pregunta.
Pero efectivamente lo que decís, ¿no? Que es que quizá es la representación femenina de la belleza es algo, primero, que efectivamente depende del idioma, que eso es un buen punto traído, y luego quizá nuestra cultura sí que lo ha sido. Bueno, y nuestra industria editorial. Yo he hecho... Y luego nuestra industria editorial, sí, que es sí, desde quien luego. gestiona el Sí, discurso desde de la luego, belleza. Desde luego. Pues yo he hecho un ejercicio, que os lo comentaba estos días, que lo hago casi siempre con un tema, que es si un extraterrestre llega aquí y busca en Google belleza, lo he hecho desde incógnito, como cuando ves porno, y he buscado belleza para que no hubiese historial, y solo salían mujeres, solo, y esa es nuestro presente, lo que sale en Google, nos puede gustar o no. Solo mujeres y solo cremas de lujo. Claro, pero luego ya hay, por ejemplo, pienso en Cleopatra, ¿no? O sea, al final, ¿qué figura histórica está más vinculada a la belleza que ella? Belleza con respecto a la cosmética, que es lo que estás hablando tú. Cosmética. Claro. Y el mensaje es tristísimo, digo para el extraterrestre, es, vale, la belleza es estas señoras muy armónicas y muy delgadas y se puede comprar. Vale 69 euros el bote de 60 miligramos. Es terrible el mensaje de hoy en Google. Sí, para mí eso es otra cosa, ¿no? No es, eso no es belleza. Obviamente eso se utiliza con la misma, se expresa y se escribe igual belleza, ¿no? Pero ese tipo de belleza habla de otras cosas, ¿no? Sí. Cosmética, el consumo, el consumismo. Eso para mí son otras cosas. Por volver y vamos a ir acabando con una última pregunta para llevarlo al diseño y vamos a pasar a preguntas porque tampoco queremos alargarlo muchísimo. Respecto a la naturaleza y la nostalgia, y voy a recordar un momento que estábamos en un restaurante en la Sierra de Madrid, no digo el nombre porque no tal, y era un momento de felicidad, un jardín, un restaurante gastronómico de Michelin, esto ya es una pista, un Borgoña, o sea, estábamos felices, belleza por todas partes, se oían pajaritos, que era como, joder, estamos en un poema de Ovidio, o sea, es un momento bello. Y de repente dice, oye, los pajaritos son raros, o sea, se oye raro el pajarito. Y había un puto iPod ahí puesto con un altavoz y estábamos en la sierra y se jodió el momento completamente. O sea, lo que era un momento bello acabó, nos reímos, lo pasamos bien, pero la belleza que yo aquí estoy conectando con la autenticidad. Claro, y por eso lo esencial siempre es bello. O sea, al final la esencialidad, la autenticidad, ¿no? Que eso lo defiende mucho, que tú lo comentas en tu blog, que me encantó, Adolf Loos, ¿no? De Ornamento y Delito, que hablas de ese ensayo, que está muy bien. Y justamente él habla de eso también, ¿no? De cómo se va, digamos, fingiendo, ¿no? las cosas, y eso lo hace pues horrible, ¿no? Las cosas que quieren parecer o que quieren ser algo, ¿no? Que no son. ¿Qué hacemos con esto? Qué puñetero, ¿eh? Porque eso es cosmética, ¿no? Y esa definición de la belleza como aquello que para ser... los escolásticos hablaban de pulcritas y de formositas, ¿no? ¿Cómo? ¿Pulcritas? Pulcritas versus formositas. Formositas, que es hermoso, fermós, ¿no? Lo que nos parece bonito versus lo que es realmente puro, ¿no? Como dos aproximaciones distintas. La pulcritas, decían, es la que nos acerca a Dios, la formositas es maquillaje, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Al clasicismo y no necesariamente, no necesariamente. Pero, o sea, lo que sí decían los escolásticos es, ojo, que aquí hay maquillaje, o esto es cosmético. Pero lo cosmético no es verdadero, por lo tanto no es un acercamiento a la belleza pura, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Ay, qué puñetero, ¿no? Y antes estabas diciendo que la palabra belleza se la ha apropiado el mundo de la cosmética, que es precisamente la falsa belleza, ¿no? La belleza impostada, ¿no? El artificio. No tengo una conclusión.
Solo tengo ni siquiera es un diagnóstico, yo qué sé. Estem fotuts sería Sí, Ben Fututs, sí. Sí, porque te están diciendo esta belleza la puedes comprar, pero es pura y es Sí. inmaculada. Sí, es una sí. contradicción enorme. Y para terminar, es para los dos, pero más para él, volvemos al comienzo y hoy es una jornada sobre diseño. Es fabuloso lo que está pasando en Valencia, lo que va a pasar el año que viene, lo que está pasando ya. Maite y yo a lo mejor nos acercamos al diseño un poco más desde la admiración y desde entenderlo, y Javier desde su estadio de profesor, de director del Instituto Tramontana. Siempre hemos pensado y nos han enseñado, a mí en la escuela de diseño me enseñaron que el diseño sirve para solucionar problemas. Punto. Eso es el diseño. Todo lo demás no es diseño o son, bueno, unas sillas para sentarse. Eso es diseñar. Entonces, claro, esta idea de la belleza, porque sí, del placer de la belleza que nos obnubila y ya está, y eso es suficiente, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿el diseño puede ser diseño pese a la belleza? ¿Cómo podemos incorporarla a esa manera de entender el diseño como profesión que soluciona problemas? Yo imagino que hay varias aproximaciones a esto, ¿no? A mí me parece muy original una que plantea Milá en su último libro, bueno, su libro, ¿no? En la que dice que un objeto de los que él crea, pues una lámpara, por decirlo así, la mayor parte del tiempo no está siendo usado. Entonces, como va a estar ahí y no está siendo usado, más le vale al menos ser bonito, ¿no? Porque, joder, si va a estar ahí, pues al menos que sea bonito. La verdad es que es una representación o una reflexión muy buena y muy pragmática, ¿no? Pero hay otra que me gusta mucho también, que es la de Charles Sims, en una entrevista que le hacen, pues creo que a principios de los años 70, en una entrevista, y le preguntan ¿para qué sirve el diseño? Para usted, en su opinión, ¿para qué sirve el diseño, ¿no? Y él contesta, no contesta para solucionar problemas, sino para satisfacer necesidades. Y esto es muy importante porque es la diferencia entre un juguete no soluciona un problema, pero satisface una necesidad, que es la necesidad de ocio, de diversión, etcétera, ¿no? Y en ese matiz, en el matiz o en esa línea casi imperceptible entre la diferencia entre un problema y una necesidad, la necesidad es humana, el problema es circunstancial, ¿no? Está la cuestión, ¿no? O una de las cuestiones, en mi opinión. Ahí se abre el hueco al sentir, ¿no? Claro. Dicho de otro modo, el encuentro con lo bello es una necesidad, no es un problema, desde luego, ¿no? Pero es una necesidad, probablemente lo sea, ¿no? Tengo una amiga que de vez en cuando se va a Lisboa. Ella trabaja en una zona bastante fea de cierto rincón de Extremadura y dice, voy a Lisboa a hacerme un lavado de ojos. Porque necesito, o sea, estoy expuesta a mucha porquería visual y necesito lavarme los ojos, ¿no? Y me parece una manera de plantearlo muy original. Entonces ella tiene un problema. Realmente no es un problema, pero sí es una necesidad. Una necesidad de satisfacción sensorial o como lo queramos llamar. Completamente, bueno, lo suscribo todo lo que acabas de decir. Pues si me os pasa parece, igual que a tu amiga. Sí, si os parece, adelante. Empezamos con la ronda de preguntas. Que es muy interesante lo que habéis comentado y hasta cierta forma, también hasta cierto punto es liberador hablar de la belleza, porque es como una forma de salir del armario desde un foro de diseño, porque siempre parece que no fuese un aspecto importante. Yo creo que hoy en día la belleza se puede llevar a varios niveles, ¿no? A la ética, a lo sensorial, a lo intelectual. Y bueno, también me parece muy, muy chulo que se vaya acabando o que se vaya llegando hacia la autenticidad, porque realmente pues algunas veces hablamos de inclusividad y de ser más inclusivos, pero qué más auténtico que nuestra naturaleza diversa, ¿no? Entonces casi que es una trampa en el lenguaje hablar de inclusividad o belleza inclusiva, porque realmente
el nombrarlo así casi que viene de la exclusividad, ¿no? De un concepto previo de exclusividad. Entonces, bueno, la autenticidad y nuestra naturaleza diversa es lo que realmente nos enriquece, porque al final la belleza es algo subjetivo y es una mirada y parte del espectador, ¿no? Entonces, muy interesante y muchas gracias, por mi parte al menos, por todo lo que habéis comentado, porque la verdad es que deja mucho que pensar y bueno, es eso. Muchas gracias. Gracias. Tenéis que ser más barrocos. Ay, yo quiero hacer una... Dame un segundito, antes de que formules tu pregunta. ¿Quién de esta sala cree, yo tengo días con esto, que la belleza está en el ojo de quien observa, y quién cree que la belleza está en la esencia de lo observado? ¿Quién piensa lo primero, que la belleza es subjetiva? Hostia. Que la belleza es subjetiva, en la mirada. Que está en la mirada. Vale, ¿y quién cree lo contrario, que la belleza está en lo observado, independientemente de la mirada? Yo no tengo opinión. Madre mía. Bueno, mi intervención ha terminado. Muchas gracias, Jesús. Por favor. Vale, perdón. Gracias a los tres, de verdad. Yo quería abrir un poco campo con ese concepto del diseño contemporáneo, de sintetizar, eliminar, quitar, muy contrario al concepto barroco, ¿no? Y claro, muchas veces me hace pensar, de todo lo que estabais hablando, ¿no? Me hace pensar, ¿el movimiento barroco es algo vago? Porque se asocia mucho el tema de sintetizar como algo en lo que has estado trabajando mucho, al menos en el diseño contemporáneo, ¿no? Del que se habla mucho estos días. Entonces, esos resultados más barrocos, o me da igual el tipo de producto que sea, ¿no? Un videoclip, una canción, un mueble, un póster. Claro, ¿cómo se busca la belleza en estos productos? Porque parece que la belleza solo se encuentra quitando bajo ciertos ideales. Entonces, claro, cuando te encuentras horror vacui pero es precioso, ¿qué ocurre ahí? Yo por contestar un poquito ahí... Barroco no es lleno. Barroco es complejo. Exacto. No es lleno, es distinto. Lleno pueden haber muchas cosas llenas vacías, o sea, que no aportan. Pero nos habla mucho de los símbolos. No, pero barroco no es lleno, es complejo, es distinto, es un concepto distinto. O sea, tú vas a cualquier iglesia de Praga barroca y si te subes a la toma por culo, hay un señor que está allí pintando, porque es complejo, o sea, no vale todo. Lo que no es simple. Sí, hay una gama... Mi pregunta es, ¿qué es lo que no vale, no? En ese caso. Yo tengo la sensación, y esto es una opinión que voy a decir, pero tienen que hablar ellos. Pero bueno, pero quiero hablar de mi libro. No, es broma. Entonces, yo tengo la sensación, y voy a volver a meter el dedito en el culo del minimalismo, que toda esa obsesión por restar y por el menos es más de tu amigo Dieter Rams, tiene más que ver con lo que queríamos ser que con lo que somos. Y hay una no aceptación, porque luego cuando nos vemos a alguien a quien quieres, es que te lo comes a besos y lo abrazas y joder, y somos excesivos, y cuando queremos a alguien se lo decimos 8 veces, y nosotros es que somos, o sea, tenemos un pozo lleno de expresividad, pero queremos parecer escandinavos. Entonces, ahí tenemos un problema, tenemos que ir todos a la terapia, todos los diseñadores tenéis que ir a terapia, porque hay un problema de aceptación, de, joder, que nosotros somos los que nos besamos, nos abrazamos, los que acabamos de comer... Perdonad, es que hablar de diseño delante de gente tan importante en el diseño me da vergüenza, pero, o sea, yo creo que ese es el mal diseño. Te quiero decir que al final, perdón, no el mal diseño, porque el mal diseñador, o sea, al final, el buen diseñador puede llegar a la síntesis. Sintetizar todo ese... O sea, puede llegar a asimilar esa cultura que lleva, esos materiales
que están alrededor nuestro, ¿no? y sintetizarlos y sacar de ahí algo sencillo, no simple, ¿no? Desde luego estamos más ahora, desde luego, en ese camino, más cerca ahora. Luego que vienen hace. las copias que hay, entonces ahí es donde se ve el plumero, ¿no? Entonces ahí ya que las conocemos todos y eso ahí es donde se hace evidente un mal diseño, ¿no? Hay una cuestión aquí muy chula que tiene mucho que ver con la etimología de la palabra diseñar. Y es, si nos fijamos en el mundo germánico, anglosajón, o sajón, mejor dicho, la palabra que usan para diseñar es Gestalt o Gestaltung, ¿no? Uh-huh. que quiere decir en su esencia, o que se acerca más a estructura y función que a otra cosa, ¿no? Sin embargo, en el mundo... Un sistema, ¿no? Sí, a cómo funciona la cosa, a cómo se comporta. En el mundo de origen o de raíz latina, romance, diseño viene de disegnare, que viene de signo, de designio, ¿no? De aquello que cuenta algo, que hace referencia a un signo, a un significado. Un símbolo, ¿no? A un símbolo. Entonces, esto tiene un montón que ver con justo esto que tú mencionabas, que el barroco es complejo, y es muy interesante esa reflexión. No es que sea recargado, es que es complejo. Yo añadiría una capita más en línea con lo que dices. Es el barroco entendido, no entendido como lo que entendemos como barroco, sino como lo que plantea Eugeni Dors. Es aquello que trata de transmitir y contar algo versus un diseño o una formulación que es eminentemente utilitaria. Simplemente quiere cubrir la función. Es decir, la casa que son 4 paredes, un techo, blancas, punto, ya está, ¿no? Versus el que te quiere contar algo. En nuestra formulación, en nuestra manera de usar la palabra, diseño, ya está esa raíz de querer contar algo, querer expresar algo. Y hay escuché una vez a un japonés, siento mucho no acordarme del nombre de esta persona, que me contó el diseño de una manera muy interesante. Y tiene mucho que ver con lo que tú planteas, Maite. Dijo, cuanto más pegado a nuestro cuerpo está un objeto, o un ente, un lo que sea, más queremos que hable de nosotros. Cuanto más se va alejando en metros, en centímetros, más pierde de nuestro propio mensaje y más cuenta otro mensaje, ¿no? Y si lo pensáis, ¿qué es lo más pegado a nuestra piel? Y es precisamente la moda, o la ropa, o lo textil. Y no buscamos que cuente un gran discurso, sino buscamos que intente acercarse a nuestro propio discurso. Yo soy esta persona. Soy relativamente clásico, soy no sé qué, soy no sé cuántos. Mi coche. Bueno, pues mi coche ya no es exactamente mi discurso. Es verdad que tiene partes de mi discurso, pero es un discurso un poquito más adquirido, ¿no? Ya habla de una serie de valores que no necesariamente son míos, sino que se los he comprado a alguien. Mi casa, pues en mi casa tampoco he elegido tanto, porque es un piso dentro de un bloque, en fin. Mi barrio, pues es mucho menos yo. Entonces, a medida que la escala se va haciendo mayor, hay menos de mí en ello, ¿no? Por tanto, la moda, si hay algo... Voy a decir una cosa que puede ser un poco una burrada. No me citéis, por favor, nunca. Vamos si a hay citar algo que es diseño esto. en el sentido del latín, es del signo, es lo más cercano a la piel, probablemente, ¿no? Aquello en lo que buscamos contar más. Y si hay algo más alejado, es probablemente lo funcional, ¿no? Hay mensaje en un... Bueno, iba a decir, hay mensaje en un sacacorchos, pero luego me he acordado de que Alessi, ¿no? Los italianos consiguieron que hubiera mensaje en un sacacorchos, ¿no? Entonces me callo ya. Sí, pero al mismo tiempo es verdad que la moda, como el diseño entiendo también, es un poco... La moda al final es esa distancia un poco entre lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? Lo que queremos parecer. Entonces, o sea, en esa distancia se ubica la moda, ¿no? Nos vestimos para ser, para parecer algo, ¿no? Que luego podemos serlo también, ¿o no? Para identificarnos con algo. Por favor. Gracias. Y sobre todo gracias, ¿no? Gracias a la capitalidad que organiza estas cosas tan fantásticas y tan bellas, ¿no? Permitidme que os lea la parte final de un poema que compartimos Jesús y yo, que se llama El ciruelo rojo, el ciruelo blanco, ¿no? Dice, fue afortunado en verdad Ogata Korin. Ogata Korin era un diseñador de kimonos. Su vida fue un culto a la efímera sensación de la belleza, al placer y al arte. Y la vida le concedió sentir, ser traspasado por el dardo febril de la hiperestesia. Le llamaron excéntrico, dandy o esteta, pero no pidió más. Sensación por sensación, vivir, sentir, gozar,
sin más problemas. Qué buen cierre, ¿no? Un buen cierre, un buen cierre. ¿Alguna pregunta más para ellos? Aquí hay otra pregunta más, por favor. En una clase con Rafael Moneo, una vez hablando de otro arquitecto muy minimalista, él hizo una pregunta y dijo, ¿pero esto es pureza o pereza? ¿Vale? Fue muy acertado. Entonces, realmente yo entiendo que cualquier proyecto, cualquier diseño necesita un proceso muy largo, ¿no? Y hay quien consigue despojar de todo y acabar con un objeto que él considera bello o un buen proyecto, ¿no? Cuando hablabais de la belleza, yo recordaba momentos en que la belleza duele. O sea, es tan excesivo, y bueno, el síndrome de Stendhal pues es lo mismo, ¿no? Que no lo hemos hablado, pero que puede producir palpitaciones, puede producir hasta desmayos, ¿no? Entonces yo al final pienso que mi resumen al respecto de la belleza está en el arte, la arquitectura, la música, la escultura, y si no existiera la belleza no podríamos vivir. O sea, yo creo que no podría vivir sin belleza. Me parece indispensable para hacernos transitar por esta situación tan larga que supone una vida. A mí me pasa como a ti. Absolutamente. Qué bueno. ¿Qué votaste? ¿La belleza en el ojo del que observa o el...? Subjetiva. Subjetiva. Pero tu discurso es muy de Roger Scruton, ¿no? Que en paz descanse, que decía que necesitamos cosas que se adapten a un canon de belleza porque eso le da sentido a nuestras vidas y no este discurso de lo feo, ¿no? Que lo clásico para ti es lo bello, a lo mejor pues hay otra persona que no lo ve así. Y hablamos de los japoneses, pues evidentemente el valor de una grieta o del paso del tiempo para ellos es muy importante y es un signo de belleza, pero habrá gente que lo que le gusta es ese espejado liso y plano que no es más que un pulido, pero para él es una forma de ver la belleza. Sí, es por verdad. Por eso lo subjetivo, claro, yo considero unas cosas bellas que a lo mejor tú no. También en esa... Me parece fascinante la aportación. En esa concisión o en ese ejercicio de concentrarse, de concentrar, el resultado es como las uvas botritizadas, ¿no? Es mucho más intenso. Y me estoy acordando... Claro, es que síntesis y minimalismo son dos cosas completamente distintas. Ya, pero a veces las mezclamos y no tiene nada que ver. Y he recordado una frase de Cartier-Bresson, el fotógrafo, que cuando estaba con sus estudiantes y estaba haciendo una foto y decía, ¿qué queremos transmitir aquí? Velocidad o belleza o sensación. Y decía, vale, quita eso. Bueno, y eso ¿por qué está? ¿Eso sobra? Vale, está. Entonces, cuando terminaba de quitar todos los elementos y la foto seguía transmitiendo lo que él quería transmitir, decía, ahora ya está. O sea, todo lo demás era ruido y hubiese diluido esa potencia de mensaje. Y eso es interesante. Eso lo dice Adolphe Loos en su ensayo y lo decía Coco Chanel también, que siempre decía que cuando fueras a salir de casa te miraras al espejo y te desprendieras de algo, ¿no? Eso al final, la esencia. Simplemente agradeceros, la verdad que la capitalidad no podía empezar mejor, con un nivel tan importante de debate. Si la conferencia se hubiera llamado de Platón a Zetangana, hubiera venido más gente. Porque realmente me ha parecido muy interesante. Yo me quedo con algo que también me ha parecido fascinante, el diseño como una actividad de proxemia. O sea, tiene que ver con la proxemia, realmente, más que con la finalidad. Me parece muy interesante. Con esto yo creo que hemos hablado de Platón, de Tangana, de Dieter Rams, de belleza, de minimalismo, de Cartier-Bresson, de catolicismo, de Lutero. Qué día tan bonito. Muchas gracias a todos por venir y nos vemos pronto celebrando esta capitalidad maravillosa.